Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar dando toda la información y los detalles en relación al futbolista que ven en pantalla, que seguramente muchos no lo conozcan de cara, pero es una de las mayores joyas de las divisiones inferiores del club. Estamos hablando de Axel Encinas, futbolista que en su momento, por pedido expreso de Marcelo Gallardo, se le hizo firmar su primer contrato como profesional para que no quedara libre. Ahora existe la posibilidad de que pueda irse con el pase en su poder, no ahora, pero sí a mediados del año que viene, y es por eso que la dirigencia sí o sí debe asegurarse su renovación. Luego de eso, y teniendo en cuenta todo lo que se ha destacado este último tiempo, quizás no tanto en la reserva de River, pero sí en la selección argentina, porque ha formado parte de los distintos combinados nacionales juveniles, y es muy importante que River lo tenga en cuenta para el plantel de la reserva de cara al 2023. Es uno de los jugadores que más probabilidades tiene de que en algún partido, quizás aislado, pero un partido de la primera en sí, tenga sus primeros minutos en la máxima categoría del más grande. Martín de Michelis se va a fijar mucho en los juveniles que hoy por hoy estén en el plantel de la reserva, y es por eso que Encinas deberá tener un lugar preponderante en la tercera categoría como para que sea uno de los futbolistas a seguir en el futuro del más grande. ¡Empecemos! Vamos a comenzar dando los datos básicos del juvenil en cuestión. Encinas tiene tan solo 18 años, es categoría 2004, estará cumpliendo 19 en febrero del 2023. Se desempeña como enganche o mediocampista ofensivo, a veces puede también jugar por derecha, pero nunca siendo toda la banda. Es un futbolista más que nada que se mueve por el centro del campo de juego para desequilibrar con sus individualidades. No ha sido titular nunca verdaderamente en la reserva conducida por Jonathan La Rosa, pero siempre ha sido un jugador muy importante por diversos motivos. Ha ingresado mucho en los segundos tiempos, lo ha utilizado tanto La Rosa como Borrelli como ese habitual revulsivo para intentarle cambiar la cara a los equipos en los complementos cuando las cosas en las primeras etapas no salen de la mejor manera. Ha sido citado por Javier Mascherano para formar parte de la selección argentina sub-20 en bastantes ocasiones. De hecho, jugó los Juegos Suramericanos en octubre del año pasado y por eso se perdió muchos compromisos en la reserva. Es uno de los motivos también por los cuales no ha podido nunca pelear verdaderamente la titularidad. Tengamos en cuenta que es un jugador muy joven, con 18 años, no son tantos los futbolistas en la reserva que se adueñan rápidamente de la titularidad. De hecho, empezó a jugar en la reserva una vez el fútbol se reanudó después del parate por la pandemia por coronavirus, es decir, en febrero del 2021 para el fútbol juvenil. A partir de ese entonces, cuando él tenía 17 años recién cumplidos, empezó a formar parte del plantel de la tercera categoría, dirigida en aquel entonces por Juanjo Borrelli. El hecho de ser tenido en cuenta para las divisiones juveniles de la selección argentina tiene su lado a favor, pero también su lado en contra. A favor es que está considerado para ser uno de los jugadores del futuro en la selección argentina, sobre todo teniendo en cuenta que muchos de los futbolistas que seguramente hoy por hoy estén en las categorías inferiores del combinado nacional pueden tener más tarde, dentro de un par de años obviamente, porque todavía es muy pronto, alguna que otra oportunidad en jugar para la selección argentina mayor. Y hablando de en contra, obviamente es que lamentablemente al no poder formar parte con continuidad del plantel de la reserva no ha podido ganarse la titularidad. Sin embargo, no sabemos quién va a ser el entrenador de la tercera categoría el próximo año. Francescoli había confirmado en un principio a Jonathan La Rosa, pero Martín de Michelis, flamante entrenador del Millonario, pretende que el DT de la tercera división sea alguien de su seno de confianza, y es por eso que todavía no está confirmado si La Rosa va a continuar o no. En caso de que haya un nuevo entrenador, seguramente a Encinas lo tenga muy en cuenta, porque de Michelis está siguiéndolo muy de cerca, teniendo en cuenta todo lo que ha hecho el futbolista en el 2022, tanto en la reserva de River como en las divisiones juveniles de la selección argentina. Recordando un poco lo que fueron sus inicios en River, hubo una curiosidad que no le sucede a la mayoría de los futbolistas. A mediados del 2020, cuando el fútbol estaba parado por la pandemia por coronavirus, Gallardo le había pedido a la dirigencia, comandada en aquel entonces por Rodolfo Onofrio, que le firmara su primer contrato con River para que el juvenil no se fuera por la patria potestad. En ese momento jugaba en la séptima división del Millonario y el muñeco lo tenía muy bien visto, ya que sigue de cerca a los mejores jugadores de cada una de las categorías juveniles del más grande.
firmó su primer vínculo con el equipo de Núñez por 3 años, es decir, hasta el 30 de junio del 2023, con una cláusula de rescisión de $20 millones. Sin embargo, como su contrato acaba a mediados del año que viene, tiene la dirigencia actual que empezar a hablar con su representante, si es que ya no lo ha hecho, como para empezar a hablar de la prolongación de su vínculo, porque que se vaya libre con el pase en su poder no es la idea, es uno de los mejores juveniles que hay en el club y River va a tener que aprovecharlo. Si nos vamos todavía un par de años atrás, hablando más específicamente cuando Encinas verdaderamente llegó a River para formar parte de las infantiles del club, estamos hablando de hace 9 años, porque Encinas justamente llegó a River cuando tenía 9, hoy tiene 18, es oriundo de la localidad de Don Torcuato, en la provincia de Buenos Aires, jugaba en su momento en el club San Calal de Sordó, cerca de Don Torcuato, ahí lo vieron desarrollar todas sus virtudes dentro del campo de juego, en aquel entonces Fútbol 5, y lo querían llevar a Tigre. Obviamente por una cuestión de cercanía. Sin embargo, le surgió la posibilidad de venir a River porque había un ojeador muy importante que le preguntó si quería venir a probarse el club y claramente no la desaprovechó. Jugó de enganche y a las 2 semanas se fue con su categoría de infantiles a la provincia de San Juan a disputar un torneo. Si bien empezó jugando de enganche, en las infantiles también lo probaron de número 9 y también de volante por derecha, lo que lo volvió un jugador muchísimo más completo y con más técnica y panorama, cualidades que le vinieron perfecto para hacer el paso de todas las categorías inferiores hasta finalmente llegar a la sexta división, donde dio el salto definitivo para arribar a la reserva, categoría donde se encuentra actualmente y donde es, a mi entender, uno de los mejores jugadores sin lugar a duda. Quizás le juega un punto en contra que es uno de los más jóvenes. Generalmente los futbolistas del plantel de la reserva de River tienen entre 19 y 21 años. Él tiene tan solo 18 y recién cumplía los 17 cuando se sumó por primera vez al plantel de la tercera categoría. Además, en el año 2019, antes de que todavía firmara su primer contrato como profesional, fue elegido mejor jugador de un certamen que su categoría jugó en Inglaterra y también disputó con la selección argentina sub-15 un torneo en Croacia, donde el combinado nacional se consagró campeón. Es por eso que está muy bien visto, no solamente por los distintos entrenadores que ha tenido en las diferentes divisiones inferiores del club de Núñez, sino también por todos los entrenadores que tuvo en las distintas categorías de las divisiones argentinas. Hoy por hoy es Javier Mascherano, exjugador del más grande y obviamente también exfutbolista que portó la cinta de capitán en la selección argentina, quien lo dirige en la sub-20 del combinado nacional. Es un futbolista muy requerido y que seguramente durante el transcurso del 2023 también se ha citado algún par de veces más, sobre todo para entrenarse con la división, algo que normalmente sucede. Realiza algunos entrenamientos en el River Camp de Ezeiza con el plantel de la reserva de River, mientras que también realiza otros entrenamientos en el predio de la AFA, también en Ezeiza, cerca de donde está River, pero con la selección argentina sub-20. Esto, como dije antes, le juega a favor, obviamente, porque siempre vestir la camiseta argentina es bueno, pero no logra ganarse la titularidad justamente porque no forma parte de todos los entrenamientos, y eso hizo que Jonathan La Rosa durante el 2022 no lo pusiera de titular en tantos compromisos. A partir del 2023, con el nuevo DT o con Jonathan La Rosa, todavía no sabemos específicamente qué es lo que va a suceder en el banco de suplentes de la reserva de River, lo más probable es que tenga muchas más chances en la reserva, más allá de estar formando parte del plantel de la selección argentina sub-20, porque la realidad es que ya va a tener 19 años y ahí sí puede llegar a tener más continuidad. Es complicado que un chico de 17 años tenga continuidad en la reserva si es que no realiza los entrenamientos adecuados por estar formando parte de la selección argentina. Sin embargo, ya con 19 años y siendo enganche, seguramente en la reserva lo utilicen mucho más allá de estar formando o no parte de la selección argentina sub-20. Encinas comentó en una entrevista que dio para la página oficial del sitio de River que en una charla que mantuvo con Marcelo Gallardo, este le dijo que no vaya tanto a pedir la pelota, más que nada a campo propio, sino que la espere siempre en 3/4 de campo rival para que el futbolista tenga más posibilidades de llegar al arco sin hacer tanto recorrido. El muñeco era enganche y como Encinas también lo es y en la reserva se ha desempeñado en esa posición, estos consejos más allá del entrenador de River es de alguien que conoce la posición y que además hizo todas las inferiores en el club, tal como Encinas lo está haciendo. Además le dijo que ocupe los espacios y tire diagonales, que tenga paciencia, que la pelota ya le iba a llegar. Estos puntos son muy importantes porque está claro, el muñeco ya no es más el entrenador de River, por lo que no
no va a tener más charlas con Encinas como la tuvo en esta oportunidad. Si el muñeco en su momento pidió a la dirigencia que firme su primer contrato, es porque le vio cosas que seguramente a otros futbolistas de las divisiones inferiores no les vio. Recordemos que todos los años hay jugadores que terminan yéndose libres con el pase en su poder de las categorías inferiores porque no firman su primer contrato como profesional. En el caso de Encinas fue el propio entrenador más ganador de la historia del club, el que pidió que la dirigencia le firme sí o sí su primer vínculo para que no se vaya en su momento a mediados del 2020 por la patria potestad. Encinas además contó que en ese momento del entrenamiento estaba muy cansado y corría para todos lados. Es por eso que con esa indicación que le dio Gallardo empezó a entrar en contacto seguido con la pelota y cambió, mejoró su juego y fue más eficaz a la hora de generar peligro con la pelota. Como sabemos, los enganches siempre han sido futbolistas que se han desempeñado con la pelota en los pies. Las mayores virtudes de estos jugadores no se trata de correr de lado a lado, sino que en el momento en el cual el balón le llega a sus pies, siempre toman las mejores decisiones posibles. De esa manera ha perfeccionado mucho su juego, más allá de que obviamente en las distintas categorías menores del club siempre había directores técnicos que lo ayudaban a perfeccionarse, pero en la reserva siempre es distinto. El salto que se da de las distintas divisiones hacia la reserva es uno de los más importantes, obviamente previo al que es el salto de la reserva hacia la primera, porque recordemos que Encinas, como dije anteriormente, saltó directamente de la sexta a la reserva. Esos cambios son muy importantes. De hecho, un salto bastante parecido fue el que hizo durante este 2022 Claudio el Diablito Echeverri, otra de las joyas del Millonario que todavía no tiene contrato, que saltó desde la séptima división a la tercera categoría, que es la reserva. Cuando los jugadores tienen muy buenas condiciones, normalmente esto sucede para que firmen lo más rápido posible sus contratos con el equipo de primera división, y es por eso que ahora Encinas deberá tomar las mejores decisiones de cara al 2023 en relación a lo que tiene que ver con su vínculo. Seguramente él quiera continuar en River porque sabe que De Michelis lo va a tener en cuenta de cara a la siguiente temporada y será uno de los jugadores que pueda llegar a sumar minutos inclusive en la primera división. Es cierto que ahora en diciembre va a formar parte de la pretemporada de la reserva, pero son muchos los futbolistas que van a estar en la preparación con la tercera categoría que van a ser seguidos de cerca por el nuevo cuerpo técnico del Millonario. Una vez que arranque la competencia oficial de cara al 2023, ahí De Michelis empezará a observar a los que tengan mejor nivel en la reserva y de a poco seguramente algunos vayan debutando. Recordemos que durante todo el 2022 Marcelo Gallardo no hizo debutar a ningún juvenil. El último había sido el 30 de agosto del año pasado, Felipe Salomón, y en un partido contra Sarmiento. Después, durante el 2022, hubo escasez de juveniles en la primera y Encinas está llamado a ser uno de los elegidos por De Michelis para sumar sus primeros minutos en el siguiente año. Para cerrar y dar mi opinión con respecto al caso de Encinas, es cierto que no lo he visto jugar mucho en la reserva, he seguido los partidos de la tercera división durante todo el 2022 y si bien ha ingresado en algunos compromisos, han sido pocos los encuentros en los cuales ha sido titular como para evaluarlo verdaderamente en relación, así decir, si su rendimiento en la reserva ha sido bueno o ha sido malo. Sabemos que en general el del equipo ha sido un tanto irregular, no ha tenido su mejor 2022 de la mano de Jonathan La Rosa y por eso está en duda la continuidad del entrenador. En el caso de Encinas, está claro que sus virtudes tienen que ser muy pero muy buenas y ya en su momento Marcelo Gallardo le pidió a la dirigencia que le hiciera firmar contrato y además si hoy por hoy es el único jugador de la reserva convocado para la sub-20 conducida por Javier Mascherano. Es por todo esto que sí o sí hay que tenerlo en cuenta de cara al 2023, por lo menos para ver si puede sumar sus primeros minutos en la máxima categoría. Con 17 y 18 años, que fue los que tuvo durante el 2021 y 2022, a lo mejor todavía era muy joven, pero ahora que cumplirá 19 en febrero del 2023, sin lugar a dudas tiene que ser uno de los futbolistas a seguir durante la siguiente temporada. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.